Cortas palabras, les doy la bienvenida con la plataforma de analítica a este evento que ha sido organizado por Frank e Imelda. Y vamos a dedicarnos no solamente a la Mira, importancia, tengo prendido el... Mira, a la, están o sea, la desplegando. importancia que tuvo universal de Pérez Guerrero, que fue un hombre que realmente marcó una época, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y creo que es muy bonito que hayamos tenido esta posibilidad de encuentro entre todos los que trabajaron con él. La única anécdota que yo puedo contar particular con Manolo Pérez Guerrero fue cuando me tocó organizar la Conferencia del Mar. Justamente me tocó en un interregno porque me designó Aristides Calvani y en eso ganó las elecciones de Acción Democrática y seguí yo a cargo del evento, ¿no? Y entonces en esa ocasión, cuando se constituyó la delegación de Venezuela, se inscribieron 350 DECO. Entonces era una delegación inmanejable. Entonces yo hablé con Marco Falcón Briceño y me dijo, vamos a reunirnos con Pérez Guerrero y vamos a resolver este asunto. Me reuní con Pérez Guerrero y Pérez Guerrero, muy en el estilo de él, me dijo, Emilio, primero designa un comité ejecutivo de la delegación, es decir, la gente que conoce los temas de las tres comisiones, y eso procedía a hacerla, eran 9 miembros, y después, en segundo lugar, convoca a la delegación completa a la sala plenaria los sábados a las 7 de la mañana. Eso mismo hice y les puedo comentar que no fue ni un delegado a eso y ahí podemos trabajar y ahí se hizo la conferencia. Bueno, con esto era lo único que quería decir porque yo no fui parte del equipo de Pérez Guerrero, pero sí lo conocí bien en esa etapa de mi vida. Ahora le doy la palabra a Fran, que será nuestro moderador. Fran tiene la palabra. Buenos días, tengan todos queridos amigos y compañeros de causa. Yo debo añadir a lo que ha dicho generosamente y hospitalariamente Emilio, que aunque esto es un intercambio informal de amigos de la causa Pérez Guerreriana y del aniversario de la ONU, que es hoy también, ojo, que las dos están íntimamente imbricadas y motivan lo que hemos organizado para hoy. En el mismo 24 de octubre murió Pérez Guerrero y también es el Día Mundial de la ONU. Que mucha falta le hacen las ideas de gente como Pérez Guerrero, que fueron de su generación fundadora, para elevarse a la altura de las circunstancias y dar respuesta a los grandes retos del mundo de hoy. Así que todas esas causas se juntan y decía que quería añadir a lo que había dicho Emilio, que aunque el intercambio es informal, tengo entendido que se han tomado previsiones para firmarlo también, ¿no? Va a quedar como un récord histórico de gente valiosa, de gente con mucha trayectoria que tuvieron que ver con tal causa, para ser usado quizás posteriormente en un documental que se va a hacer conmemorativo, con el favor de Dios, en todos los idiomas, como se están haciendo hoy varias cosas a nivel mundial, ¿no? Se están repartiendo artículos en memoria de Pérez Guerrero y en memoria de la ONU alta, que no ha sido del todo, pero que debe ser para estar a la altura de lo que el planeta le exige. Y son aportes nuestros, humildemente, para rescatar la memoria histórica, para reivindicar banderas que no han perdido trascendencia, sino todo lo contrario, y para ayudar a esta humanidad adolorida, acongojada, atribulada, y a este planeta y a esta organización de la ONU que todos tanto queremos como Foro Universal de la Humanidad, para que esté a la altura de las circunstancias. Entonces, con esas palabras y entrando ya en un terreno un poquito anecdótico, como lo hizo Emilio, yo añadiría que además del tip o la recomendación que le dio nuestro querido mentor y maestro Pérez Guerrero a él sobre la Conferencia del Mar, Pérez Guerrero era un tipo que tenía una resistencia tremenda para las maratónicas sesiones negociadoras de la ONU. Ustedes se acuerdan, ¿no? Todos. Tan maratónica que él, aún en la madrugada, estando en una de esas sesiones, él solía pedirle a la gente un receso y se iba y se encerraba en una habitación y hacía meditación trascendental. O quién sabe qué cosa que él practicaba, que le recargaba la batería y después salía de allí como una lechuga y emprendió otra vez los buenos oficios y las negociaciones en las que él estaba hasta feliz término. Y fue alguien que nunca se arredró ante la adversidad. Ojo, también una célebre frase de él que todos recordamos, que la dijo durante la quinta UNTAD en Manila, en una negociación norte-sur que resultó al final muy fallida, pero que era muy promisoria y muy importante.
Él dijo allí al final, cuando todo el mundo esperaba cuál era su resumen de lo que había pasado, que todo el mundo estaba un poquito de capa caída, sobre todo los representantes de los países en desarrollo, y él dijo: amigos, el éxito ha sido postergado. Ese era Pérez Guerrero también, siempre pensando, ¿verdad?, en lo positivo, siempre con mente universalista, siempre con espíritu transpartidista ideológico, no se quedaba en las parcialidades estrechas de peleas bizarras o acérrimas, sino que buscaba lo que unía, buscaba el consenso, buscaba la sumatoria de voluntades para hacerle frente a los grandes problemas comunes que teníamos enfrente. Es una gran enseñanza para todos nosotros hoy en día, tanto para Venezuela, nuestro querido país, que también está muy atribulado hoy en día, con polarizaciones y estrecheces excesivas, para el resto del mundo, para la misma ONU, que esperamos reivindicar en este pequeño intercambio con este plural panel que tenemos. Y hablando de esto, no sé si Roberto Sabio ha entrado ya en escena, porque habíamos previsto que Roberto Sabio, con toda la veteranía internacionalista y universalista precisamente que estábamos remarcando, y también como discípulo de Pérez Guerrero, que él se considera. Recordemos que Roberto fue el presidente de Interpress Service, esa gran agencia mundial alternativa de noticias que trató de hacer historia, e hizo historia en gran parte, y el presidente del Consejo de Interpress Service era Manuel Pérez Guerrero, no otro que Manuel Pérez Guerrero. Y desde allí él interactuaba con Sabio y le daba consejos también y le daba apoyo, porque Pillí también creía que aparejado con la propuesta del nuevo orden económico internacional que el mundo necesitaba, estaba la propuesta de un nuevo orden comunicacional e informativo, en lo cual IPS pues hizo su aporte. Entonces habíamos pensado también que Roberto, a modo de abrir fuego, como quien dice, empezar a hablar él con su visión más universalista quizás que nosotros, y después fuéramos hablando sucesivamente 3 o 4 personas, las que se han mencionado, para este panel facilitador o de entrada o de arranque, y caigamos todos en este conversatorio horizontal y plural y fraterno por estas altas causas que hemos señalado. Frank, yo creo que Roberto ya está ahí, y si no está Reinaldo, pero creo que debe ser Roberto iPhone, Roberto J. No sé si es él. Si es él, dale la palabra a Roberto, si no, Seguramente. Si no Reinaldo. Háblale en italiano para que te entienda, por cierto. Emilio no es. No, perdón, Roberto Emilio. Roberto soy yo. Ah, ok. Sí, Entonces, yo estoy por otro lado, por un teléfono de una persona que se llama Roberto. Perfecto. Yo le acabo de mandar, Emilio, un mensaje a Roberto Sabio por WhatsApp para que probablemente no logra conectarse. Vamos a darle un tiempo. Pero entonces que arranque Reinaldo. Pues. Sí. Entonces, Frank, dale entonces la palabra a Reinaldo, entonces. Sí, entonces, ¿Reinaldo sí está? Sí, está. Bueno, entonces... Que quite el micrófono, porque lo tiene el micrófono apagado. César, dale el micrófono a Reinaldo. Ok, perfecto, yo lo retiro. Bueno, nuestro recordado amigo Reinaldo Figueredo, gran peregreriano, que ha tenido carteras muy altas en la escena pública venezolana y también internacional, nos acompaña entonces desde Italia, donde está ahorita residente, para participar también en este panel, y le damos la bienvenida entonces a Reinaldo, para que nos dirija unas palabras que creo que estamos en la órbita de unos 10 minutos cada uno para abrir fuego en esta ocasión. ¿Es verdad, Emilio? Sí, estamos manejando entre 10 y 15 minutos cada ponente. Perfecto, muy bien. Entonces, Reinaldo tendría la palabra, por favor. Bueno, buenos días. Primero quiero felicitarte por haber tomado esta iniciativa, porque realmente Pérez Guerrero fue una personalidad de gran trayectoria, como he dicho, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente. Yo tuve la suerte de conocer a Pérez Guerrero en el gobierno de Leoni, cuando su secretario vino a verme a la Cancillería para decirme que Pérez Guerrero quería nombrar un secretario porque a él lo habían asignado a las Naciones Unidas. Yo fui a visitar a Pérez Guerrero, tuve una entrevista interesante, verificó que yo hablaba francés, que yo hablaba inglés, que tenía los idiomas, y a partir de ese momento fui durante los años hasta que él renunció su asistente
personal. Aprendí muchísimo de las cuestiones de petróleo, aprendí muchísimo de las cuestiones internacionales, me hacía ir a las reuniones de la OPEP. Cuando Pérez Guerrero decidió retirarse del Ministerio de Energía y fue a Naciones Unidas, nombraron como ministro a José Antonio Mayor. Pocos días después de haber estado en Nueva York, vino al ministerio y me dijo: Reinaldo, yo quiero que tú me recomiendes un economista que quiera venir a trabajar en Naciones Unidas en la delegación de Venezuela. Y yo le dije: ¿cómo no? Yo. Pérez Guerrero me contrató, me llevó, y allí tuve el mejor aprendizaje de lo que es la política internacional, lo que es el multilateralismo, cómo funciona el sistema ONU. Yo no voy a hacer mucha referencia a eso, sino que quiero concentrarme en un par de cosas que seguramente los venezolanos no saben. Primero, el papel que jugó Venezuela en todo ese periodo a nivel internacional, empezando fuertemente con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se nacionaliza la industria petrolera y empieza todo un proceso donde había que establecer cuál era la relación con la nueva empresa venezolana y las empresas internacionales. Sucedió que las empresas internacionales en un momento determinado Venezuela era el principal exportador de petróleo hacia los Estados Unidos, y en un momento determinado, con Alirio Parra, que era director de Economía Petrolera, nos dimos cuenta en el ministerio que las compañías petroleras estaban burlando el verdadero precio del petróleo al cual vendía el combustible residual. ¿Por qué menciono esto? Porque las combustibles residual las trataba en los Estados Unidos dos empresas venezolanas, dos refinadoras venezolanas. Y en un momento determinado, Pérez Guerrero se dio cuenta que había que enderezar esta trampa que estaban haciendo las compañías petroleras. Él se acordó de la época donde Italia, una gran personalidad, había asumido una posición hacia los países petroleros distinta, me refiero a Mattei, distinta de las grandes multinacionales. Y empezó con dar el 50%, el 50-50, que no la daban las compañías petroleras a los países petroleros ni a Venezuela. Entonces, ¿qué sucedió? Poco tiempo después que Leni empezó a hacer esas cosas, tuvo un accidente de aviación. Nosotros estamos convencidos que fue un sabotaje, lo mataron, y Pérez Guerrero y nosotros mismos que estábamos con él teníamos esa opinión. Cuando Pérez Guerrero decide que va a corregir el tema de las compañías petroleras, se le ocurrió una cosa genial, que fue plantearle a las compañías petroleras, no que iba a controlar directamente el precio, sino que iba a hacer un convenio sobre valores de referencia para el combustible residual por 4 años. Las convenció y efectivamente hizo un convenio donde se aumentaban 2 céntimos con fines fiscales a los precios que ellos acusaban. A los 4 años había ya cambiado el gobierno, era un gobierno de Caldera, estaba Pérez Lasalvia de ministro de Energía, yo estaba trabajando con Pérez Guerrero en Naciones Unidas y me viene Pérez Guerrero, lo nombra en secretario general de la Junta y me dice que lo acompañe. Yo lo agradezco, le digo: doctor, yo tengo que volar con mis propias alas. En ese momento, Fernando Báez Duarte, que era secretario de Pérez Lasalvia, me llama y me dice: están buscando un director de economía petrolera y yo te he recomendado a ti. Pérez Lasalvia me nombra director de economía petrolera. Y yo retomo el tema ya con la responsabilidad que antes tenía Alirio Parra y empiezo a ver que las cosas andaban de peor en peor, de peor en peor.
Entonces, con todo un análisis que hicimos de nuestras refinerías y quién podía sustituirla y qué nos podíamos hacer, le propuse al gobierno que fijáramos directamente los precios con fines fiscales. Eso era una bomba espectacular. Caldera de presidente no estaba de acuerdo. Caldera de presidente llama a Carlos Andrés Pérez, que era secretario general, y convence a Carlos Andrés Pérez que eso no se debe hacer. Cuando yo supe que Carlos Andrés Pérez había hecho esa recomendación, yo renuncio al cargo de director y me llevo todo el material y me voy a Acción Democrática a hablar con Gonzalo Barrio. Y le digo a Gonzalo, esto es lo que está sucediendo. Gonzalo se da cuenta y agarra y hace un CEN de Acción Democrática y le hacen cambiar la opinión a Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué cuento esto? No por una acción personal mía, sino que Pérez Guerrero había abierto la puerta para llegar a ese punto. Efectivamente, en el Congreso, después de grandes discusiones, se aprobaron que los precios del petróleo con fines fiscales los fijaba Venezuela. Y así se hizo. Pero lo importante es que en ese momento también Irán, el Shah de Irán, tenía un problema similar. Y cuando se dio cuenta que Venezuela estaba fijando con fines fiscales los precios del petróleo, adoptó la misma posición. Y eso se corrió y todos los países petroleros adoptaron eso. Y a partir de ese momento teníamos en mano lo que Pérez Guerrero había pensado. Lo cuento simplemente como anécdota, que Pérez Guerrero como secretario general, yo fui a una reunión y él agarró y me dijo, Reinaldo, te felicito. Tú algún día vas a ser presidente. Yo no tenía ningún interés de ser presidente. Llegó un momento determinado donde Gonzalo Barrio quiso que yo sea en el segundo gobierno de Carlos Andrés, pero yo no acepté. Dejemos eso ahí. Pero voy a contar unos segundos que también es de gran relevancia. Pérez Guerrero tenía, como dice Frank, que nada más hables de Pérez Guerrero, dice Laura. Pérez Guerrero, que agarra y dice que va a seguir pensando en que cuando viene la guerra del Yom Kippur y que Israel ocupa los países árabes y llega prácticamente hasta Egipto, agarran los países petroleros del Golfo y toman la determinación de no dar más petróleo ni a los Estados Unidos ni a los países europeos que habían ayudado a Israel. Kissinger, que era secretario de Estado, consideró que eso era una declaración de guerra y declara que le va a hacer la guerra a los países del Golfo. Esa hubiese sido la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente, Giscard d'Estaing, que también tuvo ese criterio, convenció al presidente de los Estados Unidos que antes de declarar una guerra que iba a tener repercusión de Tercera Guerra Mundial, ¿por qué Estados Unidos y Francia no invitaban a los países de la OPEP a una reunión sobre energía? Y efectivamente extendieron a todos los países de la OPEP una invitación. Cuando llegó la invitación de los dos presidentes a Carlos Andrés Pérez llama a Pérez Guerrero y me llama a mí. Nos enseña la carta y nos pregunta qué podemos hacer, qué debo contestar. Pérez Guerrero y yo la misma respuesta dimos. No podemos decir que no, pero no podemos decir que sí. Y Pérez Guerrero le propuso a Carlos Andrés Pérez que llamara al presidente de Argelia, que tenía mucha influencia, no era un país petrolero importante, pero los países petroleros, y que hiciera una reunión en Argelia de los jefes de Estado y soberanos. Efectivamente, Carlos Andrés hizo eso y se hizo la primera reunión de soberanos y jefes de Estado. Y allí se propuso, sí vamos a hablar de energía, pero vamos a hablar de 4 temas más. Porque él tenía claro y teníamos claro que en energía Brasil, la India y todo eso iba a estar en contra de nuestro. Pero si nosotros poníamos la fuerza que teníamos en ese momento para los que producen algodón, para los que producen materias primas, para los que producen todo, efectivamente se hizo eso.
y se aprobó la conferencia que se llama CIEC, Conferencia Internacional de Economía y Cooperación. Pérez Guerrero lo nombra, como dice Frank Bracho, copresidente de esa conferencia y me designa a mí presidente, jefe de la delegación de Venezuela, porque él tenía que ocuparse con el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá de la conferencia. Todo fue muy bien, yo manejaba a la delegación que estaba allí en los 5 temas, desde luego consultando mucho con Pérez Guerrero, que era el orientador de todas las cosas. Pero llegó un momento determinado donde se vio claramente que los países industrializados no iban a abordar nada en los 4 temas. Y empezaron varios países árabes a decir que había que interrumpir esa delegación. Estaba muy cerca la elección presidencial en los Estados Unidos y se pensaba que iban a ganar los demócratas. Los países árabes dijeron eso y yo me alineé con los países árabes. Pérez Guerrero me llama, me dice, no podemos hacer eso. Le dice, pero como tú eres el jefe de la delegación, yo soy el jefe de la conferencia, vámonos a Venezuela, yo suspendo por unos días, vámonos a Venezuela y que la decisión la tome el presidente Pérez. Nos fuimos los dos. Con la viveza de Pérez Guerrero, antes de ver al presidente Carlos Andrés, me invita a un almuerzo con Gonzalo Barrio para hablar del tema. Almorzamos los 3. Gonzalo dice, bueno, explíqueme qué es lo que es. Pérez Guerrero da una explicación extraordinaria. Después que él termina, yo doy una explicación. Como joven creía que la mía era mejor que la de Pérez Guerrero. Y Gonzalo Barrio dice, yo no voy a entrar en los detalles técnicos, pero sí te voy a decir algo, Reinaldo. Esto es de una importancia tal que no hay que perder ni el alma ni el pellejo. Cuando él dice eso, yo dije, no discuto, estoy de acuerdo con ustedes. No tuvimos que hablar con Carlos Andrés, porque esos eran los líderes de esa época. Ese era Pérez Guerrero. Pérez Guerrero nos formó a todos. Pérez Guerrero nos ubicó a todos en puestos importantes. A Frank llegó no solamente a ser su asistente, y este es el último detalle que doy, que cuando Pérez Guerrero renuncia en Miraflores a hacer lo que él hacía, ministro de Estado, me busca y me dice, Reinaldo, yo quiero que tú ocupes mi puesto. Y yo le digo, doctor, yo no puedo, porque usted sí es un hombre superior al canciller, pero yo soy joven y la pleito con Ramón Escobar Salón va a ser espectacular. Bueno, ahí dejo las cuentas para simplemente explicar quién era Pérez Guerrero. Está muy bien. ¿Está bien? Señor Frank, activa el micrófono. Está bien. En la pantalla. Frank, que tienes que activar el micrófono, lo tienes desactivado. Creo que si tienes ese problema, le corresponde la palabra a Imelda Cisnero. Están escuchando todo, ¿verdad? Yo quería decir, con las gracias a Reinaldo por este muy valioso testimonio histórico de protagonista de primera fila que nos acaba de dar, que bueno, no hay cosa más elocuente, ¿verdad?, que una vivencia personal, como las que estaba compartiendo Reinaldo aquí en este foro, ¿no?, para entender acontecimientos que sin duda fueron muy históricos. Habiendo dicho esto, yo le cedería la palabra, si es que está a bordo todavía Sabio. Sí, Roberto, ¿ya llegaste? Si anda por ahí. Si no se ha conectado, señor Frank. No se ha conectado todavía. No, yo les abra en el orden a Eduardo Prazer, entonces. Si Eduardo anda por ahí. ¿Les parece? Eduardo, sí. ¿Quieres compartir con nosotros tus reflexiones, por favor? Como facilitador de arranque. Eduardo, para los que no conocen concretamente su actual investidura, él es presidente del Fondo Manuel Pérez Guerrero Sur-Sur del Grupo de los 77 en la ONU. Y como tal, pues ha tenido en los últimos tiempos una experiencia muy valiosa porque este es un fondo que maneja una cantidad
de recursos significativos y ha hecho muchos proyectos en favor de la cooperación sur-sur, y fue una hechura personal también de don Manuel Pérez Guerrero. Se le ocurrió esa idea genial para tratar de que el Grupo de los 77 y el mundo del desarrollo como un todo comenzara a tener sus propios instrumentos de finanzas, ¿no? Pero por supuesto, Eduardo ha hecho muchas cosas más, ha estado en cargos de mucha responsabilidad a nivel nacional en el tema petrolero, en el tema petroquímico. También fue un colaborador por muchos años muy estrecho del equipo de Pérez Guerrero en asuntos económicos internacionales, y seguramente tendrá muchas cosas que compartir con nosotros también, como Reinaldo, en este sentido. Adelante, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Fran, y saludos a todos los colegas. Bueno, yo empecé mi primera relación con el doctor Pérez Guerrero fue justamente en la SIEC. Yo en aquella época estaba haciendo un posgrado en Francia y los amigos del Ministerio de Energía y Minas me pidieron que me incorporara a la delegación, y mi primera entrevista fue por el estilo de la de Reinaldo. Me hizo un examen en inglés, me hizo un examen en francés, me hizo un examen de cultura general y después me dijo, bueno, creo que sí puedes trabajar con nosotros. Y después me pidió que le hiciera un papel para ver si yo tenía, digamos, algún conocimiento y capacidad de redacción. Bueno, así empecé. Eso fue en el año 74, 75. Después de eso me tocó participar con él. Tuve 5 años en la oficina con él y participamos sobre todo en lo que fue, digamos, el armado del marco de cooperación sur-sur, que fue el programa de acción de Caracas, tanto en su fase preparatoria como en una serie de reuniones posteriores, sobre todo las reuniones asociadas al intento de construir un Banco del Sur, que no llegó muy lejos, pero que fue el embrión, digamos, de otros mecanismos. Pero yo quisiera hablar de lo que hoy en día es quizás un testimonio permanente de su legado, que es el Fondo Pérez Guerrero. Cuando discutíamos y hacíamos programas de acción sobre cooperación, siempre había el problema de cómo se fondeaban, cómo se financiaban. Y cada recomendación sobre una acción concreta terminaba con hay que conseguir los fondos, se piden contribuciones, la comunidad debe apoyar, etcétera, pero nunca había mecanismos de cómo hacerlo. Y gracias a la iniciativa y a la perspicacia del doctor Pérez Guerrero pudimos identificar unos fondos que estaban disponibles en Naciones Unidas y constituir un fondo en el año 83 que permitía financiar proyectos de cooperación sur-sur sin interferencias de terceros. O sea, un fondo donde las decisiones las tomaban los países en desarrollo. Ese fondo posteriormente pasó a llamarse Fondo Pérez Guerrero en homenaje al doctor Pérez Guerrero y tiene ya 34 años de operación. Ha financiado 360 proyectos de cooperación sur-sur. En esos proyectos han participado 134 países en desarrollo. Ha distribuido un poco más de 3 veces el capital original y sigue funcionando. Incluso este año, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las limitaciones, hace un mes realizamos la reunión del año y estamos recomendando 17 proyectos adicionales para ser financiados. No es un fondo grande, es un fondo de capital semilla, pero es una muestra, es una experiencia exitosa de cómo cuando se combinan, digamos, la visión y la iniciativa, el tesón y el deseo de hacer las cosas se hacen. Y ahí el doctor Pérez Guerrero logró no solamente vencer muchas resistencias en el grupo de Naciones Unidas que le tocó discutir eso, sino que logró que eso pasara de una especie de entelequia amorfa a algo concreto. Durante estos 34 años hemos ido, por supuesto, mejorando el fondo, dándole mucha mayor operatividad que la que tuvo al principio, y ahí contamos con un equipo de expertos de las 3 regiones del mundo en desarrollo, pero las características de ser un fondo enfocado, de ser un fondo que funciona a bajo costo, de un fondo donde la gente pone su trabajo
su esfuerzo y su experiencia. Y digamos que a diferencia de muchas cosas en Naciones Unidas donde se dice puede ser, aquí se dice sí o se dice que no, y logramos financiar y hemos logrado tener un fondo transparente y un fondo efectivo. Creo que cada vez que se apoya un proyecto y que alguien dice yo pude realizar este proyecto gracias al Fondo Pérez Guerrero, gracias al apoyo que me dio, creo que es un legado permanente y un testimonio, digamos, de homenaje a lo que él fue y lo que él hizo en todo este mundo de la cooperación sur-sur. Es un fondo que quizás, a diferencia de lo que son muchas negociaciones de Naciones Unidas, donde se trata de llegar a lo que él llamaba ambigüedad constructiva, que eran textos donde todo el mundo pudiera encontrar sus preocupaciones, este fondo, como buen fondo que tiene que asignar recursos, dice que sí, dice que no y dice por qué. Y eso ha sido quizás su fortaleza. Y le digo, cada vez que yo recibo el informe final de uno de los proyectos que ha sido completado gracias a ese apoyo, siempre aparece la palabra agradecemos al Fondo Pérez Guerrero por el apoyo que nos ha dado. Y esto ha incluido cosas que van desde la alimentación, la agricultura, la salud, la energía, el medio ambiente, la tecnología, las finanzas, las materias primas, la industrialización. Y les digo, han participado 134 países, más de 300 instituciones nacionales de países en desarrollo y casi 100 regionales o mundiales. O sea, ha sido una muestra de lo que se puede hacer cuando hay un sentido de propósito y cuando hay continuidad en el esfuerzo. Y creo que ha sido una de las grandes enseñanzas que nos dejó el doctor Pérez Guerrero. Muchas gracias, Frank. Gracias a ti, Eduardo. Y bueno, como ustedes han escuchado, queridos amigos, pues si bien Reinaldo se centró más que todo en la parte norte-sur de muy alto nivel que trajinó PG, donde se codió con gente como Kissinger, el presidente de Francia, Giscard d'Estaing, el ministro de Exteriores de Canadá, el jeque Yamani, que era el ministro de Petróleo muy poderoso de Arabia Saudita en ese momento, etcétera, en favor del diálogo norte-sur. Pues Eduardo nos ha dado pinceladas históricas muy valiosas y testimoniales de lo que se logró hacer en el plano del diálogo sur-sur o la cooperación sur-sur, que era la otra gran dimensión de Pérez Guerrero, por supuesto. Y que él se dedicó a acrecentar cuando se vio que el diálogo norte-sur no tenía el impulso ideal y se quedaba un poco estancado. Y se dedicó sistemáticamente a acrecentar esa dimensión de autosustentación del sur a través de la intensificación de proyectos y de instrumentos para hacerla posible. Él habló del Fondo Pérez Guerrero, uno de los legados vivos hasta hoy, es muy importante subrayarlo, vivo y activo, y en gran parte gracias al aporte tan valioso que ha dado Eduardo allí como su presidente y manager. Pero también cabe recordar que en el plano sur-sur PG también actuó desde la misma OPEP. Si bien es cierto que en la OPEP él se ocupó de velar por los intereses petroleros, también permanentemente veló porque se mantuvieran puentes constructivos y fructíferos entre la OPEP y el resto de los países del sur, a través de instrumentos como el Fondo de Financiamiento de la OPEP, ¿se acuerdan? El famoso fondo de la OPEP que ayudaba a los países del sur más necesitados, importadores de petróleo. Ese fondo, a su vez, fue precursor de alguna manera, no solamente de este fondo sur-sur de los 77, de que habló mucho Eduardo, sino también del FIDA, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, muy importante, que tuvo patrones de decisión nobles mucho más democráticos que el Fondo Monetario y otros instrumentos financieros mundiales, como el Banco Mundial, porque en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola del FIDA, en gran parte hechura de PG y de los argelinos, en su diseño, allí el proceso decisorio se repartía a partes por iguales, entre el norte y el sur. Era una novedad del Fondo de Desarrollo Agrícola, y es bueno recordar lo agrícola y lo alimentario como uno de los grandes énfasis que también tuvo la agenda de Pérez Guerrero, porque hoy en día estamos siendo testigos de que a la ONU se le ha premiado precisamente con un premio Nobel por su aporte en materia del programa de asistencia alimentaria de la ONU.
que es uno de los programas más emblemáticos que ha tenido la ONU, y en buena hora en que hay tanta necesidad en el mundo en materia alimentaria, hay tanta crisis de refugiados por todo el mundo, de millones, y hay tanto hambre, ¿no? Se reconoce pues esa parte de la dimensión asistencialista de la ONU imprescriptible que siempre ha tenido y que es muy valiosa recordar en momentos en que la ONU se debate en una crisis existencial, tema que no tenemos que olvidar en este conversatorio, porque es parte también del conversatorio. Como hemos dicho al principio, Pérez Guerrero y la ONU siempre fueron una unidad en identidad consustancial, ¿no? Ha salido también de lo que ha hablado Reinaldo un poco también, y de lo que ha hablado Eduardo, pues que Pillí también tuvo, Pillí, así lo llamaban sus queridos compañeros y congéneres en la ONU, Pillí, Pérez Guerrero, con esa abreviación cariñosa. Pillí también a nivel nacional descolló en Venezuela. Ojo, eso es importante que todos lo recordemos. Fue ministro de Hacienda del gobierno de Rómulo Gallegos en el 45 y 48, en un tiempo muy seminal para nuestra república. Luego sería el ministro de Planificación de los albores de la era democrática en Venezuela, con Rómulo Betancourt, echando las bases planificadoras de los 30 años esos de democracia que se vivieron sucesivamente. Y después fue ministro de Energía y Minas del gobierno subsiguiente de Leoni. Después fue ministro de Asuntos Económicos Internacionales bajo varios gobiernos socialdemócratas e incluso gobiernos socialcristianos, con lo cual hizo valer su pluralismo ideológico partidista que él siempre tuvo. Él trascendía lo partidista ideológico, como decimos, siempre en aras del bien común nacional y el bien común internacional. Pues con estas pinceladas y recordatorios también quería recordar otros componentes y otras implicaciones de lo que ya han aportado los dos facilitadores anteriores para los efectos de nuestra agenda de reivindicación de la memoria y el acervo histórico de este personaje llamado Manuel Pérez Guerrero, de lo cual saben muy pocos venezolanos suficiente, que tiene que ser reivindicado para la reconstrucción de la nueva Venezuela que todos anhelamos, con una mayor concordia y con una mayor sinergia de todos los actores de buena voluntad que quieran aportar a esa tan urgente labor. Habiendo dicho esto, una vez más, me permito preguntar si el amigo Roberto Savio hizo entrada en escena o tuvo algunos problemas técnicos en el camino, ¿no? Que Roberto siempre anda batallando con eso, ¿no? No, señor Frank, no se ha conectado todavía. No, todavía Roberto es una persona que ya debe estar frisando los 90 años, ¿no? Y sigue siendo un veterano combativo todavía. Bueno, si Roberto todavía no nos puede acompañar, esperemos que de verdad no falte a la cita, pues entonces le daríamos la palabra a Imelda Cisneros, también otra muy importante actora en este proceso de la causa Pérez Guerreriana. Estuvo muy cerca de él en los últimos tiempos en posiciones muy importantes y por motos propios fue ministra de Fomento, ¿verdad? De Desarrollo Nacional en Venezuela en los últimos tiempos también, y siempre ha sido una actora muy activa en el plano de servicio público nacional e internacional, e incluso en el plano de negocios y corporativos de empresas con responsabilidad social y ambiental para el nuevo paradigma que necesita el mundo. Habiendo dicho lo anterior, le cedo entonces la palabra a Imelda para que nos ilustre un poco en esta facilitación antes de abrir el conversatorio en forma más horizontal para todos los demás valiosos participantes. Gracias. Bueno, hola, encantada de estar con ustedes. De verdad me alegra tanto ver amigos que tenemos tanto tiempo que no nos vemos, pero que nos queremos y nos recordamos. Mire, a mí me gustaría dedicar estos minutos a hablar un poco ya de Pérez Guerrero, el maestro, el ser humano, y me lleva a orientar mi comentario al respecto, porque en estos días quedé muy tocada, ¿cómo se llama? Hace como 3 días hablo con mi hija, que vive en Canadá, y cuando habla conmigo me dice, mami, en estos días se cumple años del fallecimiento del doctor Pérez Guerrero. O sea, eso me emocionó muchísimo porque me doy cuenta de la influencia tan grande que tuvo sobre particularmente mi hija, que tenía 10 años más o menos cuando él fallece, ¿no?
y él la invitaba a almorzar. Por cierto, le encantaba comer bien me sabe a Adriana y a él también. Entonces él siempre que le invitaba a comer, le pedía bien me sabe para ella y para él, y después entonces le decía, Adriana, ¿qué fue lo que comiste? Y entonces Adriana decía bien me sabe, y me dijo, no, tienes que decir bien me supo. Entonces, esa cosa, a mí me encanta ese tipo de comentarios sobre Pérez Guerrero, porque todo el mundo lo veía como una persona muy protocolar, quizás, ¿no? Pero tenía una gran sensibilidad y yo lo viví muchísimo. Para mí ha sido mi maestro, fue mi maestro. Y a mí no me tocó vivir las épocas que vivió Reinaldo y que vivieron otros en momentos tan interesantes como ese periodo que estuvieron trabajando en París, en la CIEC, etc. Yo salí a hacer mi maestría enviada por Cordiplan. Paco, mi marido, también salió conmigo a hacer la maestría, enviado por PDVSA. Cuando regresé, regresé a Cordiplan para cumplir con Cordiplan, que era quien me había becado. Y sorpresivamente, cuando regreso, como a las 2-3 semanas, me dice, el ministro me dice, mire, el doctor Pérez Guerrero ha dicho que estaría interesado en entrevistarte para ver si puedes formar parte de su equipo. Para mí fue una sorpresa porque yo no lo conocía. Bueno, como se me entrevisté con él y empecé a trabajar con él, y creo que ha sido de las cosas más interesantes que me ha tocado. Trabajé con él el último año del primer gobierno de Carlos Andrés, y después entonces cuando era Pérez Guerrero, esto es increíble, o sea, Luis Herrera le pide a Pérez Guerrero que se quede como ministro de Estado cuando gana las elecciones, y Pérez Guerrero le dice que no lo puede hacer. Entonces Luis Herrera le dice, bueno, entonces quiero crear la oficina de asesoría de asuntos económicos internacionales de la Presidencia de la República. Y entonces eso sí lo aceptó Pérez Guerrero. Y nos mudamos de Miraflores, nos mudamos a unas oficinas muy buenas en el Banco Central que nos dio el gobierno. Allí trabajé yo con el doctor Pérez Guerrero esos 5 años, y arrancamos nuevamente como Ministerio de Estado para Asuntos Económicos Internacionales cuando gana Lucinchi, en el momento en que él fallece, ¿no? Ese fue mi periodo con él. Tuve la gran suerte de tener compañeros de trabajo maravillosos como Julio César en un periodo, Fran desde el principio, Eduardo Praser, y Harry Terhorst también en una parte, bueno, Oscar de Rojas, sí. Y fue en una etapa en donde trabajábamos y manejábamos nosotros en cierta forma la relación con la UNCTAD y con la segunda comisión de la Asamblea de las Naciones Unidas en el ECOSOC. Pero mi gran enseñanza de Pérez Guerrero, y nuevamente para hacer la parte humana, al que le he transmitido a mis hijos, y creo que se los he transmitido, que han sido exitosos los dos, y creo que algo que les dije yo siempre de Pérez Guerrero es que Pérez Guerrero era un individuo con grandes valores, ¿okay? Eso era el marco, era la base para moverse en cualquier ámbito. Y además era un individuo con propósito y con sentido de la vida y del trabajo que estaba haciendo. Él sabía lo que quería y por eso trabajó toda su vida. O sea, era un individuo con propósito, y eso es muy importante en la vida. Además de eso, un hombre brillante,
para mí, genial, sumamente hábil, universal, ecuánime. Son palabras que siempre no se queda solamente en palabras, son realidades, que cada una tiene anécdotas y tiene historias que respaldan cada uno de estos calificativos que le estoy dando a Pérez Guerrero y que se los transmito a mis hijos también. Y insisto en lo de los hijos, porque este es el tipo de hombre que necesitamos que la gente y las nuevas generaciones conozcan y sepan. Y no sabe nadie quién es Pérez Guerrero. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir ese tipo de gente, como se llama, que tuvimos nosotros? Mire, además de eso, era perseverante y profundamente perspicaz. Yo digo siempre también cuando transmito a otras generaciones, me ha tocado en esta época ser como tutora o orientadora de un grupo de jóvenes venezolanos, miembros de diferentes partidos. Muchos de ellos hoy en día son los secretarios juveniles de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de Bandera Roja, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, y ellos se han unido tratando de cambiar ese enfoque tan fuertemente partidista que hay a veces en el país. Y entonces, bueno, han buscado en mí una tutoría y una orientación. Y para mí, y se los transmito a ellos, el maestro es Pérez Guerrero. El maestro es Pérez Guerrero. El hombre con propósito, el hombre brillante, el hombre genial, el hombre hábil, tenaz, perseverante y perspicaz. Y con un claro sentido de, como les digo yo a ellos, del tiempo, del espacio y de la oportunidad. Claro sentido, mire, claro sentido del tiempo, incluso para darse cuenta de que el cortoplacismo no puede ser la alternativa para manejar un país o una negociación. Hay que tener conciencia del tiempo, hay que tener la paciencia para ir paso a paso, como me decía él a mí mucho, y a Frank nos decía, abran la puerta y pongan el pie. Nada más, pongan el pie, sostengan la puerta y después poquito a poco se sigue moviendo. Aquí en Venezuela, una de las grandes tragedias que hemos tenido en estos 20 años es querer resolver los problemas con una visión de corto plazo, sin medir la estructura ideológica, política, social, económica que está detrás de esas decisiones. Y cuando hablo de claro sentido del espacio, Pérez Guerrero no era un hombre humilde, no era tampoco un hombre altivo. Lo que era un hombre profundamente respetuoso. ¿Ok? Profundamente respetuoso. O sea, cuando hablo de tener claridad del espacio en el que se movía, era profundamente respetuoso. Por eso nunca siento yo que nosotros tuvimos un enfrentamiento con la Cancillería, porque nos enseñó a eso, a respetar el espacio que nos tocaba a nosotros, el espacio que les respetaba a ellos, que les tocaba a ellos, y apoyarnos mutuamente, trabajar mutuamente. Y el sentido de la oportunidad, pues ni hablar, ¿cómo se llama? La verdad es que para mí trascendió en eso, ¿cómo se llama? En ese sentido de la oportunidad. Entonces, bueno, yo diría que detrás de su sencillez,
y casi su candidez para algunos, porque yo sé que muchos decían, bueno, ¿y qué le pasa a Pérez Guerrero? ¿Cómo es posible que crea que de verdad se están moviendo en el sentido que él quiere, etcétera? ¿Qué candidez, no? Bueno, yo creo que detrás de eso se escondía su gran ingenio y su gran astucia. Y bueno, eso, tengo anécdotas preciosas. Yo tengo una anécdota muy, muy linda que me dice de lo apreciado y lo querido que era Pérez Guerrero en todos los ámbitos. Fui con él a una reunión de la OPEP en Viena y coincidió con su cumpleaños. Y en esos salones en los que se reunía uno en estos palacetes, ¿cómo se llama?, en Viena, con unas puertas inmensas, majestuosos, estábamos reunidos en plena reunión de la OPEP. De repente se abren las puertas y entran una fila de mesoneros uniformados con una gran torta adelante y con a los platos, etcétera, etcétera, ¿no? En medio, y empieza a cantar cumpleaños toda la reunión. Todo lo había armado Yamani. Yo ni siquiera tenía idea. Y Yamani se paró delante de todo el mundo y lo abrazó y le hacía así en la cabeza como a un niño, le sobaba la cabeza y lo abrazaba y todo el mundo lo aplaudía. Una demostración de aprecio, de simpatía, de respeto hacia este hombre. Eran adversarios ideológicos. ¿Cómo? Eran adversarios ideológicos. Sí, eran adversarios ideológicos, pero un gran respeto. Y bueno, nos queda a nosotros, y yo me alegro muchísimo de este empeño de Frank de que nos dejáramos pasar este aniversario. Y deberíamos nosotros hacer algo para que este legado de un personaje como quede en la mente de las nuevas generaciones, y que sepan que una persona como esta existió y puso el nombre de Venezuela en el más alto sitial, cosa que hoy en día vemos con tristeza, pero con la convicción de que vamos a volver a hacer esa Venezuela puesta en el sitial en donde Pérez Guerrero nos llevó en un momento dado. Bueno, 1.000.000 de gracias, ¿cómo se llama?, por escucharme esto, ¿cómo se llama?, casi con lágrimas en los ojos. Bueno. Bueno, retomamos aquí la batuta después de esta emocional y emocionada disertación y compartir de Imelda. Ella, como ustedes han sido testigos todos, quiso enfatizar en su aporte las pinceladas suyas de su experiencia sobre la personalidad de valores que tenía Pérez Guerrero, ¿no? Que estaban detrás de todos sus logros, ¿no? Eso es un tema que nunca podemos desdeñar. Yo mismo lo he trabajado bastante en los artículos que algunos de ustedes han visto recientes, rememorándolo en su obra, para decir en pocas palabras que esa multiculturalidad personal que él tenía en su propia familia, porque él la tenía de familia, él era una familia muy mestiza, ¿no? Y se vanagloriaba de eso. Esa multiculturalidad que él desarrolló con su educación internacional, fue educado en Europa, en la ONU, desde la Liga de las Naciones estuvo en esa causa onudiana, pasando por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Fue director de muchos programas de la ONU claves, incluso el programa de la Dirección Económica Técnica de la ONU, de asistencia técnica, que fue el precursor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El programa por el cual se conoce más a la ONU hoy en día en todos los países, hasta el punto que los representantes del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en cada país, ergo del PNUD, como se le llama también en abreviación,
siempre son los representantes de la ONU como un todo, con toda su constelación de agencias, porque el PNUD es como el programa emblema de la ONU. Y Pillí fue el batutero de ese semillero del cual provino el PNUD. Él también manejó mucho diversas lenguas, se manejaba muy bien en inglés, en el francés, incluso en el árabe, por lo cual se ha dicho que fue muy valiosa la experiencia árabe, incluso idiomática, que le prestó a Pérez Alfonso como padre fundador porque conocía bien la lengua árabe. O sea, esa multiculturalidad personal de Pillí, él la reivindicó en su quehacer político y negociador. Siempre hablaba mucho de la unidad en la diversidad. Era una de sus consignas favoritas. Y no dejemos de recordar también, como decía Imelda, de ese toque humanístico y espiritual que él siempre tuvo. Esa ética de la espiritualidad. Él, entre sus enseñanzas espirituales o sus fuentes espirituales o sus maestros espirituales, tuvo a Teilhard de Chardin, ese gran filósofo cristiano jesuita, creo que era, que tuvo esas teorías de la evolución humana muy interesantes, ¿no? Teilhard de Chardin, perdón, era un ser que incluso dijo también que nosotros, los seres humanos, no somos seres humanos en busca de realización espiritual, no, somos espíritus en un tránsito humano. Y esa es la diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Y eso nos condicionaba a rendirle pues el tributo respectivo a las cosas del espíritu, a la fe, a los valores, a la tenacidad, a la amplitud mental. Y como yo decía, incluso en las negociaciones Pillí hizo uso de técnicas de meditación trascendental, él manejaba también eso. También lo manejó, por cierto, Pérez Alfonso. Pérez Alfonso era un practicante de yoga y hacía yoga privado antes de entrar en sus maratónicas sesiones con López. Interesante, ¿no? El mismo Nyerere, por cierto, que fue presidente de la Comisión del Sur, gran colega de Pillí. Pillí se deslumbró mucho con Nyerere, porque Nyerere, que era el fundador de Tanzania en África, fue también de la generación de Mandela. Y Nyerere fue un gran creyente, era un católico, era un cristiano. Y a mí me sorprendió mucho en el discurso de lanzamiento del informe de la Comisión del Sur para el Mundo, que presidió Nyerere, detrás de la cual estuvo muy... Hemos tenido un problema técnico, esperando que se resuelva. Voy a suplir momentáneamente a Frank y voy a darle la palabra, como había pensado hacer él, el resto de la audiencia, ¿no? Quisiera que utilicen el sistema clásico de levantar la mano y César chequea eso para que puedan exponer cualquiera de lo que está. Puede Carlos Vivero, Egle, Karina, Laura. La señora Egle. Ok, dale la palabra a Egle. Señor Egle, ¿cómo está? Quita el micrófono. Activa el micrófono en la pantalla. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero ir un poco por la línea de Imelda. Yo conocí a Pérez Guerrero en el 59, tal vez antes casi de que todos ustedes, porque yo estaba en Cordiplan cuando él llegó a Cordiplan. Yo llegué a Cordiplan con el gobierno de Betancur, empezando el gobierno, era Enrique Tejera París el jefe de la oficina. Tejera se fue a gobernador de Sucre, creo, y entró Pérez Guerrero a la oficina. Éramos 18 o 20 personas nomás en Cordiplan, pero la responsabilidad que tenía Cordiplan en esa época era la de coordinar toda la actividad del gobierno, porque se estaba recibiendo de todos los ministros que era lo que había entregado el gobierno anterior, que era lo que había dejado la dictadura anterior. Y nosotros estábamos inclusive en el Palacio Blanco, en las oficinas que habían sido de la Secretaría de la Presidencia. Y éramos muy poquitos, como Pérez Guerrero era muy seriecito, todo el mundo le tenía mucho respeto y lo veía así como con mucho cuidadito. Pero yo era una estudiante de economía todavía, yo iba a trabajar de media tobillera, o sea, yo venía de la universidad a la oficina, y todo el mundo le tenía como mucho respeto.
Y yo terminé siendo el vocero de todo el grupo, pues yo era el que iba a hablar con Pérez Guerrero y le planteaba las cosas. Todos mis hábitos de trabajo, lo digo sin que me quede nada por dentro, los aprendí con él, todos. Siguiendo muchas de las cosas que decía Imelda para no ser repetitiva, pero era una persona sumamente discreta, formal, centrada en los problemas, no trataba de no ofender a nadie, o sea, estaba encima de todo. Muchas de las anécdotas que tengo yo de él son también muy personales. Yo trabajaba con Andrés España en el área presupuestaria y nosotros teníamos que pedirle cuenta a los ministros de las obras que estaban en proceso, las que se habían avanzado, las que se habían terminado, etc. Y muchos ministerios no nos entregaban la información a tiempo. Y un día él bajó y se puso a hablar con nosotros, o sea, no bajó, éramos un solo piso, vino a la oficina y nosotros nos estábamos quejando de que no recibíamos la información. Entonces él como que se molestó un poquito y nos dijo, bueno, eso no es problema de ustedes. Entonces se quedó así y dijo, pero mío tampoco. Entonces ahí nos dejó a todos, tú sabes, ¿no? Ok, está bien. Ahí estamos parejos, ¿no? Él no discriminaba. En esa época, yo como te le digo, era estudiante, era una jovencita, venía mucho personal de Naciones Unidas, del Comité de los 9 Sabios, de la UNTA, de la CEPAL, de todos los organismos internacionales a apoyarnos en el plan de la nación, que era el primer plan que estamos elaborando. Ahí conocí yo personajes fabulosos, Paul Rosenstein-Rodin, que era un señor de 80 y tantos años, pero con una formación y un carisma también muy parecido, pero en otra tónica, distinto a Pérez Guerrero, pero muy también vinculante. Él nunca nos discriminó. Yo era una estudiante y yo iba a todas las reuniones con ellos, ¿no? Inclusive, él siempre hacía unas reuniones en el Hotel del Conde, que era de su familia, si mal no recuerdo. Y siempre hacía unos coctelitos cuando venía este tipo de personajes. Y un día estábamos allí en un coctelito de esos y yo, que en esa época lo único que tomaba era whisky con Coca-Cola, porque no había pasado la etapa del agua y de la soda, ¿no? Y se me cae el vaso. Y era una alfombra rosada de flores. Yo me quedé impactada, dije, trágame tierra. Él estaba al lado mío y se voltea y me dice, no te preocupes, mañana la cambiamos. Por supuesto, me puse peor. La vergüenza fue mayor todavía cuando él me contesta de esa forma. Total que bueno, nada, vino un mesonero y limpió la cosa y tal. Pero ese era el tipo de persona, ¿no? Que trataba de no hacerte quedar mal. Si tú llegabas tarde en la mañana y coincidías con él en el ascensor, él no decía nada, él miraba el reloj. Entonces, cuando él miraba el reloj, ya uno sabía que algo había pasado, que nos habíamos pasado algunos minutos o algo por el estilo. O sea, era un personaje realmente muy formal, muy sistemático, muy pendiente de todas las cosas. Le gustaba formar, le gustaba que la gente aprendiera, le gustaba participar. Cada vez que venía un ministro del nuevo gobierno y a plantearle alguna cosa, él me llamaba, porque casi todos los problemas tenían que ver con el presupuesto en ese momento. Y un día vino Andrés Germán Otero, que era el ministro de Hacienda del momento, y él me llama, y yo entro a la reunión, están ellos dos sentados allí, y él le dice a Andrés Germán, mira, ella te va a ayudar, ella tiene mucho tiempo aquí. Y entonces Andrés Germán Otero se queda viéndome y me dice, pero mija, ¿y te habrán dado el tetero aquí? ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a ver una persona jovencita ayudando a unas personas de la experiencia de ellos. Y en realidad eran situaciones diferentes, pues, lo que ellos venían manejando a lo que nosotros manejamos. Así como eso, hay muchas cosas que él hacía que te ayudaban a entender, ¿no? ¿Cuáles eran los propósitos de la vida? ¿Cuáles eran los propósitos del trabajo? ¿Por qué había que hacer las cosas? Él nos decía siempre, las cosas hay que hacerlas, no importa quién las haga. Si nosotros nos quejábamos de que tal ministerio no nos mandó la información, nos decía, ustedes la hacen, porque no importa quién lo haga, hay que hacer esa cosa. No se puede quedar sin hacer. Y yo eso lo hago siempre, o sea, no se hizo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas en su momento.
Entonces, todas las enseñanzas de trabajo que yo he tenido en mi larga carrera en el sector público salieron de allí. O sea, yo tuve la suerte y el privilegio de estar con él en ese momento. Y en realidad hicimos unos lazos afectivos muy bonitos. Él a mí me respetaba mucho y yo a él lo respetaba mucho. Él me mandaron al año siguiente a la CEPAL en Chile a estudiar a especializarme en planificación. Estaban empezando los cursos de planificación. Y el compañero mío y yo, en ese año era el 62, 61, 62, la situación de Chile era como la venezolana actual. La moneda se evaluaba todos los días, no había nada, no había comida, la gente volteaba los fluces para poder usar la tela del otro lado, los botones se hacían con huesos de pollo, o sea, no se voltaba ni un periódico, era una situación muy difícil. Y nosotros estábamos enterados de eso y me comisionaron a decirle a Pérez Guerrero que nos queríamos ir en barco. Cuando yo le digo a él, mire, es que nosotros hemos pensado que lo que nos conviene es irnos en barco, porque tenemos que llevar muchas cosas. O sea, allá no hay nada, lo que nos dicen es que no hay ni papel toalé. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir en avión si no nos podemos llevar todas esas cosas? Entonces, él se me cae viendo y me dice, bueno, ni siquiera yo viajo en barco. Pero está bien, váyanse en barco. Y efectivamente nos pagó los pasajes en barco desde La Guaira hasta Puerto Montt, allá hasta Valparaíso. Eso fue un viaje de 14 días horrible, ¿no? En un barco inglés donde no había ninguna comodidad. 3 días pasamos en el canal de Panamá porque el barco se echó a perder. Bueno, cuando bajamos de Panamá nos agarraron todas esas olas del Pacífico. Total que bueno, pero llegamos allá con aquellos baúles llenos de cosas. Y efectivamente, eso no funcionó desde el punto de vista de que tuvimos elementos para poder organizarnos un poco. Llegamos a una casa, mi esposo andaba conmigo, él también se fue para allá, y él tenía toda su ropa, era como la de los venezolanos de la época de Miami, ¿no? Y él vendió todos sus fluces, se compró tela chilena y se mandó a hacer todos los fluces allá. Entonces hubo como un intercambio. Él se dedicaba al mercado a ver cómo estaba el dólar y era el que cambiaba. Mi pensión, o sea, mi beca era mi sueldo, que eran 400 bolívares, $400. Ese era mi sueldo. Y con eso nosotros vivimos un año, ahorramos, y mira que mi esposo era gastivo, iba a las carreras de caballo, etcétera, y ahorramos con eso. Pero la anécdota con Pérez Guerrero es el hecho de plantearle irnos en barco. Eso él no lo podía entender, ¿no? De que nosotros nos fuéramos en barco. La otra cosa que tal vez quería comentarle, bueno, es que cuando él estuvo en la UNTAC, cuando lo nombraron secretario general de la UNTAC, un minuto, a mí me tocó viajar con una delegación de latinoamericanos a la UNTAC en un viaje de formación sobre los organismos internacionales. Alejandra, un minuto, que estoy en una reunión hablando. Un minuto. Ok. Sí, que me están tocando la puerta, disculpa. Entonces, bueno, cuando por supuesto nosotros llegamos a la UNTAC, yo voy a saludar a Pérez Guerrero y tal. Y él me invita a almorzar el siguiente día. Hizo un almuerzo en su apartamento para él y para mí, para que conversaran. Bueno, eso fue el desideratum de mi delegación, porque todos, bueno, no podían creer que yo había ido a almorzar con el presidente, el secretario ejecutivo de la UNTAC. Eso les parecía como insólito, ¿no? Que un personaje de ese nivel invitara a un funcionario del nivel mío a almorzar. Entonces, esos eran los gestos que él tenía, ¿no? Y una vez en una reunión de UNTAC, recuerdo la anécdota de que estaba hablando, el delegado árabe, él estaba en la mesa, por supuesto, con todos, y él estaba con los ojos cerrados, como se ponía él cuando meditaba, ¿no? Y alguien tenía el micrófono abierto y dijo, o sea, el doctor Pérez Guerrero se durmió. Cuando el árabe terminó de hablar, él le contestó al árabe,
le contestó en árabe todas las cosas que había dicho, ¿no? Y todo el mundo se quedó así como, sí sabe hablar árabe, ¿no? O sea, esas son las cosas que él tenía. Y son las vivencias que uno tiene que transmitir, porque los hábitos de trabajo de él, su forma de ser, su discreción, siempre andaba con una corbata negra, nunca lo vimos, yo nunca lo vi con una corbata que no fuera negra, ni con un flujo que no fuera oscuro, o sea, siempre impecable, así. Y lo importante era eso, cómo él coordinaba, porque coordinar los ministros que tenía el primer gobierno de Betancur no era una tarea fácil, y menos con el presidente Betancur allí, y con el poquito de gente que él tenía en Cordiplan. Pero él se organizó de manera tal que nosotros todos pudimos apoyarlo y colaborar en esa etapa. Eso eran las vivencias que yo quería, algunas de las que quería transmitirle, porque probablemente yo fui la primera que trabajó con él de todo este grupo, porque a casi todos ustedes yo los conocí después, cuando ya empecé a trabajar con Reinaldo y esas otras cosas en otras áreas, ¿no? Pero mientras estuve en Cordiplan, no los conocía prácticamente a ninguno. Y entonces me parecía que debía de transmitirles estas vivencias. Bueno, ¿qué otro quiere tomar la palabra ahora? César, dime si tú ves alguna mano levantada. El señor Frank, que activa el micrófono otra vez. Ok, ya. Me quito la suplencia. Ahí va la señora. Ahí está. Hablé, el teléfono estaba activado porque creo que perdimos la conexión por un ratito, no sé. En fin, bueno. Que suplí, ¿viste? Gracias a Igle por esas maravillosas vivencias que ha compartido, de verdad, muy, muy bella y muy elocuente, ¿no? Cuando tú hablabas de la ecuanimidad, que también lo enfatizó mucho Imelda de Pillí para conceder puntos de vista, cabe recordar que una frase de Pillí también muy notable de Pérez Guerrero fue: nadie está nunca ni 100% equivocado ni 100% correcto. ¿Se acuerdan? También lo mencionaba mucho, ¿no? Queriendo decir una invitación a ver la otredad o las razones o los motivos del otro, aunque uno pareciera no tener ningún acuerdo con él, los motivos que lo llevaban a decir lo que estaba diciendo, ¿no? Hurgar en esa psiquis interior de cada quien. Él decía también en la ONU, por cierto, tenía otra frase que yo diría que es prima de la anterior, ¿no? Muy relacionada, que había que lograr y buscar acuerdos no solamente de papel, de los contratos, de los textos aprobados, sino acuerdos de las mentes, que eran los más genuinos. Yo diría acuerdos de los corazones, además, ¿no? Acuerdos de verdad, de conciencia, de compartir lo que se estaba acordando. Porque hoy en día, cuando hay tanto abuso de las comunicaciones y de los textos, con frecuencia los textos son burlados y las leyes son burlados. Y son burladas las leyes y los textos porque no hay la conciencia para respaldarlas, no hay la internalización del valor que eso tiene. Y recordemos que en el pasado las sociedades tradicionales del mundo se manejaban por la cultura oral. No tenía a veces ni leyes, ni constituciones, pero había una conciencia compartida de una ética de bien comportarse y no dañar y colaborar. Él manejaba evidentemente todos esos valores y su ética espiritual, que él enfatizaba tanto, le remarcaba eso y le hacía tener esa brújula para orientar todos sus quehaceres y todas sus relaciones con el prójimo. Una cosa, perdóname, Frank, una cosa que me parece interesante también comentarle es que un día cuando él estaba en el Ministerio de Energía y Minas, estaba armando el grupo para ir a París a la reunión Norte-Sur. Y yo estaba allí en la reunión y él me dice: tú no vas a París porque tú no hablas inglés. Porque efectivamente yo no hablaba inglés, todavía no hablo, no me crean. Y yo le digo: bueno, yo no hablo inglés porque usted nunca me mandó a estudiar inglés. Y él me voltea y me dice: no te mandé porque nunca me lo pediste. Entonces, yo le digo: bueno, si yo hubiera sabido, se lo hubiera pedido, ¿no? O sea, esas eran las cosas que él tenía. Sí. Muy buena también. Qué bueno. Y tú fuiste pionera, pues tú fuiste de las primeras mujeres que entró en el círculo de Pérez Guerrero también. Interesante, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Y por favor, en lo sucesivo, los que entren se presentan ellos mismos, por si acaso. Abierto el derecho de comentario o el espacio de comentario para quien lo quiera hacer.
¿Hay tanto ensimismamiento y estupefacción por lo que hemos dicho entre los demás o hay timidez? Bueno, Reinaldo, no sé si tú quieres repetir la Verónica y reaccionar a algunas de las cosas que se han dicho y que nos digan los asesores. El señor Reinaldo quiere hablar. Señor Reinaldo, el micrófono, actívelo, eso. ¿Dónde está el micrófono? Ahí está, listo. Ya está al aire, ya está al aire. Bueno, hablar de Pérez Guerrero y hablar de energía es hablar también de Pérez Alfonso, evidentemente. La relación entre ellos dos fue muy íntima. Ya lo dijo Fran Bracho, cuál fue la función de Pérez Alfonso en la creación de la OPEP y el apoyo que le dio Pérez Guerrero, que hablaba perfectamente el árabe. Yo voy a contar una pequeña anécdota para que vean el carácter de Pérez Guerrero. Hubo un distanciamiento entre Pérez Alfonso y Acción Democrática muy fuerte, por el tema petrolero, la nacionalización, todo como eso. Y en un momento determinado, Gonzalo le pidió a Pérez Guerrero que teníamos que invitar a un almuerzo a Pérez Alfonso con algunos de los miembros del CEN de Acción Democrática. Pérez Alfonso aceptó y en esa reunión habían como 10 miembros de Acción Democrática, entre ellos Héctor Hurtado. Yo estaba sentada en la mesa con Héctor Hurtado, Pérez Guerrero y Pérez Alfonso, cuando Héctor Hurtado, en un momento determinado, agarró y empezó a enfrentar a Pérez Alfonso. Y bravo le dijo, usted maltrata a la gente. Pérez Guerrero intervino, no la maltrata, trata mal. Ese era Pérez Guerrero. Inmediatamente, él tenía siempre algo para desviar y calmar el juego. Total es que, de lo que he oído, que han dicho los que han participado en esto de Pérez Guerrero, no cabe duda que no solamente todos le tuvimos un gran afecto, sino fuimos realmente sus alumnos. Yo aprendí muchísimo, pero muchísimo de él. Y eso me llevó a distintas posiciones, pero siempre me acordaba. De la reunión de París también quiero comentar algo. Un poco como ya se dijo aquí, que estaba supuestamente dormido cuando estaban hablando en árabe y repitió palabra a palabra. Pérez Guerrero estaba de copresidente en la conferencia y no tenía los micrófonos, los audífonos puestos, estaba haciendo otra cosa cuando estaba hablando uno de los ministros árabes. Cuando termina el ministro árabe de hablar, Pérez Guerrero dice, muchas gracias por las interesantes observaciones que usted hizo. Kissinger, que estaba allí, soltó una carcajada fenomenal y toda la gente empezó a reír. Y agarró Pérez Guerrero, como dijo ya Fran Bracho, y le repitió en árabe lo que había dicho el otro, y se callaron todos. Ese era Pérez Guerrero. Pérez Guerrero no perdía el hilo de una discusión y agarraba, y si tenía que hacer una demostración de que él no estaba no escuchando, él estaba escuchando. Bueno, yo tuve muchas otras experiencias y guías que él me dio en distintos campos en Naciones Unidas. Sobre todo, por ejemplo, cuando hizo que me nombraran director de la UNTAD, de un departamento muy importante, con el secretario general que era de Sri Lanka. Y yo efectivamente allí agarré y me encargaron de hacer un trabajo de lo que yo había aprendido de Pérez Guerrero, de cómo era el sistema de globalización y cuál era la falla que había en el sistema de globalización. En ese sistema de globalización,
había un enfrentamiento entre los países en desarrollo y específicamente entre Estados Unidos e Inglaterra, que decían que la mundialización, la globalización que se estaba haciendo, tenía que hacerse sobre el enfoque de la Escuela de Chicago, que era que había que ser eficiente económicamente. Yo soy economista y no me puedo negar que uno tiene que ser eficiente económicamente en el país. Pero yo aprendí de Pérez Guerrero que había que ser eficiente socialmente, que había que ser eficiente ambientalmente y que había que ser eficiente con el uso del agua. Todo eso fue lo que nos llevó cuando el secretario general de Naciones Unidas nos pidió a 5 agencias del sistema de Naciones Unidas que presentáramos cuál era el enfoque que Naciones Unidas debía acogerse al tema. Pues seguimos la línea de Pérez Guerrero y eso fue lo que presentamos, que habían 4 vectores fundamentales y que siguen siendo fundamentales. El primero, el de la energía y la transición energética hacia las renovables. El segundo, el del agua. Las guerras de este siglo van a ser y ya son del agua. Y el agua se está acabando y por eso va a haber grandes movimientos. La tercera, el ambiente. Y el cuarto, la economía del conocimiento. Ese era Pérez Guerrero. Eso aprendí yo de Pérez Guerrero. Bueno, Reinaldo, muy medular lo que acabas de decir, muy magistral ese resumen, ¿no? Yo no sé si está entre nosotros Karina Gerlach, que ha tenido una experiencia muy valiosa con la Secretaría de la ONU en Nueva York y además fue funcionaria del núcleo de asistentes de los 77, fundado también de la genialidad de Pérez Guerrero, para que dijera algo, pero si no está allí, yo invitaría o bien a Fernando Gervasi, que lo veo un poquito calladito por ahí, sí, el embajador Gervasi, que está ahora en España, si quiere compartir con nosotros algunas reflexiones respecto de este tema, y también Laura Fursi, que ha hablado antes, que es la productora Impectore de una película que habrá de hacerse, esperemos, sobre estos temas que estamos conversando aquí, del legado de Pérez Guerrero y el legado de la ONU. A ver, ¿quién quiere? Fernando, bienvenido. Si te quieres autopresentar un poquito más, bienvenido. Es sumamente importante y lo esencial y fundamental es que nos sentimos no solamente alumnos eméritos de Pérez Guerrero, sino que también tenemos la obligación de mantener viva todo su aporte, porque las nuevas generaciones en nuestro país tienen que conocer esencialmente, diría yo, el hombre más representativo y más universal que ha tenido Venezuela en las relaciones internacionales. Yo tuve el privilegio de conocer a Manuel Pérez Guerrero comenzando mi carrera en Ginebra. A los pocos meses, el embajador François Moanac me llevó a principios del año 69 a visitar al nuevo secretario general de la UNCTAD. Tuvimos una conversación en la cual yo no hablé porque Moanac le dijo maravillas sobre mi trabajo y al final Pérez Guerrero, que no me entrevistó, lo hizo de una manera indirecta porque le preguntó a Moanac, ¿y sabe redactar? Y él le contestó que sí. Digo, eso es importante porque si uno tiene ideas también tiene que saberlas transmitir. El hecho real es que a partir del año 74, como director de organismos económicos internacionales, allá con Reinaldo en el instituto, comencé a trabajar de una manera muy directa con él, particular y especialmente en reuniones internacionales. Lo acompañé a 6 asambleas generales, lo acompañé a varias juntas, etcétera, reuniones de los países en desarrollo. Estuvimos juntos, yo en mi calidad de portavoz de los países latinoamericanos, en las negociaciones del Fondo Común para las Materias Primas que logramos crear en el año 81 y que sigue vigente, entiendo yo, en La Haya. Y toda esa formación multilateral me ayudó profundamente en todos los cargos que tuve y que especialmente en organismos internacionales, que por cierto no terminaron con mi carrera. Cuando yo renuncié, a los pocos días, el propio director general de la FAO, yo estaba en Roma, me pidió que presidiera un grupo de expertos, que lo hice desde el año 2003 hasta abril del 2007, a título personal y ad honorem, para buscar un mecanismo para financiar algo que les va a llamar la atención, los bancos de germoplasma
para la alimentación, es decir, los bancos de semillas. En el mundo hay más de 1.400. Bueno, me puse al frente de eso con 10 personalidades de distintas partes del mundo y logramos crear el Global Crop Diversity Trust, que tiene sede hoy en día en Berlín y que uno de sus grandes logros, por cierto, es el semillero que está en Noruega al norte, que se llama Svalbard, en las islas de Svalbard. Yo cuento todo esto porque a mí me marcó profundamente la manera de ser de Pérez Guerrero, sus valores y sus principios. Yo confieso incluso que si sigo siendo socialdemócrata, algo que parece ser que está fuera de juego hoy en día, se lo debo a lo que aprendí con Pérez Guerrero. Cuando yo almorzaba con Pérez Guerrero como Eglé, yo jovencito allá en Ginebra, en su apartamento, lo primero que me llamó la atención es que no comíamos solo, Eglé. Comíamos con la gente que trabajaba con él en su casa. Él no discriminaba a nadie. Él tenía el sentido de que todos éramos iguales y por lo tanto teníamos derecho a estar ahí juntos. Cuando yo fui profesor en la Metropolitana durante 10 años hasta que tuve que dejar el país, siempre en materia política exterior de Venezuela, siempre dedicaba por lo menos una clase a mis alumnos a hablarle de Manuel Pérez Guerrero. Porque para mí era esencial que se conociera esa personalidad. Cuando compilé, diseñé el libro de la democracia venezolana en diplomacia, que cubre el año 58 a 98, yo le pedí a Imelda primero que escribiera un artículo sobre Pérez Guerrero. Lamentablemente ella no podía, me recordó el nombre de Frank, quien sí lo hizo. Pero es que el libro no tiene solamente a Pérez Guerrero en ese artículo. Cuando tuve la oportunidad de presentarlo aquí con Diego Arria en la Casa de América, que es la sede más importante para nosotros los latinoamericanos en esta ciudad, yo dediqué 3/4 partes de mi intervención a hablar de Pérez Guerrero. Porque si ustedes ven el libro, transversalmente, él está en un 70-75% de lo que ahí se escribe. Es decir, el impacto de él fue directo e indirecto. A todos nos marcó, generó una política internacional de Venezuela muy importante que estuvo presente durante casi 20 años y que no fue más allá por razones no solamente propias a nuestras circunstancias, sino incluso a los cambios globales en el mundo. Yo me permitiría sugerir que lo que aquí se está diciendo, lo que se está haciendo, lo que se está grabando, no se quede ahí. Frank debería tomar la iniciativa de diseñar y coordinar un libro donde nosotros nuestro testimonio, porque el testimonio es lo único que vale mañana. Nosotros también vamos a pasar. Y cuando nos vayamos, ¿quién recordará al doctor Manuel Pérez Guerrero? Venezuela ha tenido hombres importantes. Y yo creo que en nuestra época contemporánea, el que más destaca de todo es Manuel Pérez Guerrero. Y yo hoy, en recuerdo de personalidad, le doy las gracias personalmente. Bueno, otro muy lindo testimonio y una muy valiosa opinión de Fernando, ¿no? Yo avalo lo que él dice porque fui colaborador de ese libro que él mencionó y me llamó mucho la atención desde el principio, que era un libro sobre temas de la política exterior durante los tiempos de la llamada era democrática, donde el mismo Fernando me dijo a mí, mira, solamente vamos a hacer la excepción con una personalidad a la cual vamos a incluir en el libro, su obra, su legado, emblemática para todos, es Pérez Guerrero. Y así nos lo pidió y tratamos de complacerlo con ese aporte que hicimos al libro en nombre de todos los que hemos tenido que ver con esta causa. Así que es un personaje pues con un valor emblemático muy importante, como se ha dicho, ¿no? Y de nuevo, una vez más, creo que tenemos que seguir relacionando esto con la causa también de la ONU, ¿no? Porque la ONU está ahorita en una crisis existencial y necesita de figuras fundadoras como Pillí, como Pérez Guerrero, que resistieron por muchos años incluso la polarización de la Guerra Fría, que trató de adueñarse y distorsionar la ONU.
Él era de los funcionarios de carrera, los funcionarios que de verdad creían en el tercer camino de la ONU para todo el mundo. Y esa misma lucha pues la dio a nivel nacional, ¿verdad? En contra de polarizaciones subalternas y a favor de causas compartidas en esa unidad en la diversidad que siempre tanto remarcó. Por supuesto que estamos disponibles para preservar el legado, que es una escuela para, así como lo fue para todos nosotros de esta generación tan diversa que ha hablado aquí hoy, una escuela para las generaciones futuras imperecedera, la de Pérez Guerrero, como la escuela de Pérez Alfonso también, ¿verdad? Pérez Alfonso fue un personaje profeta y gran servidor público de Venezuela que no conoce mucha gente, salvo que fue creador de los PEP, es lo que suena por ahí, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho, por cierto, cuando comenzó el gobierno de Chávez, en el año 2000, que me llamaron a colaborar con la segunda cumbre de los PEP, en mi carácter de funcionario público asesor de muchos años, que muchos de los nuevos, algunos cabeza caliente por ciertos revolucionarios, no sabían de Pérez Alfonso. Es más, pensaban, no, Pérez Alfonso es una figura de la Cuarta República, aquí no pertenece mucho. Y nosotros, gente como el suscrito, que estamos allí en la delegación de Venezuela, la segunda cumbre de los PEP, la embajadora Rebeca Sánchez, que había sido directora de Centro PEP en el Ministerio de Energía y Minas, le decíamos a estos nuevos, oye, pero no es así, que Pérez Alfonso no es de ninguna Cuarta República, era un hombre del país. Él fue el fundador de esta organización por la cual nos estamos reuniendo acá, la PEP. La PEP no habría existido no habría existido sin el aporte de Pérez Alfonso. Y eso nos costó un poco enseñarlo a estos nuevos. Y finalmente el vicepresidente de turno del nuevo gobierno, creo que era Isaías Medina, a la postre, él mismo se dio cuenta que era una injusticia histórica no reivindicar también la figura de Pérez Alfonso y hasta encontró dentro del programa de la segunda cumbre de la PEP un espacio para ir a hacer un homenaje a Pérez Alfonso en el este de Caracas. Pero así es la desmemorización histórica que ha habido en este país, de tirios y troyanos, que tenemos que reivindicar si queremos construir un país de permanencia, de trascendencia y de nuevas generaciones que tengan buenas brújulas para hacerlo. Muy bien, Reinaldo, tú querías decir algo más. Y después Emilio también. A ver. Señor Reinaldo, el micrófono. No, que tenemos a César. César, que es tu nombre, ¿verdad? Para que nos recuerden sí, las cosas. No, a sus órdenes. Listo. Está bien. Sí, ahora sí. Un solo comentario para subrayar la conciencia que tenía Pérez Guerrero en esta crisis que tú has subrayado ya varias veces que tiene Naciones Unidas. Incluso el presidente de los Estados Unidos ha señalado más de una vez que él pudiera retirarse de Naciones Unidas. Bueno, dejemos eso. Yo estaba con Pérez Guerrero en Ginebra cuando Francia y China y otros países hablaron con Pérez Guerrero para proponerlo que fuera secretario general. Pérez Guerrero escuchó y dijo que iba a reflexionar. Y cuando se fueron, me dijo, yo no voy a aceptar. ¿Cómo? Doctor, si usted es Naciones Unidas. Me dijo, mira, Reinaldo, Naciones Unidas la maneja los Estados Unidos. Y yo no voy a ser un pupilo de los Estados Unidos. Y tenía razón. En ese momento, como todavía sigue siendo, el peso del gobierno de los Estados Unidos es el que ha llevado a esta crisis fundamental. No es China, no son los demás, es Estados Unidos con un personaje como Trump como presidente. A ver, Emilio. Sí, bueno, primero me voy a tener que retirar porque tengo otro acontecimiento, pero les quiero decir que esto ha sido grabado en Zoom y que va a ser, tenemos un canal muy activo que se llama Analítica TV en YouTube, donde hemos hecho todos los eventos que hemos colocado y esto lo vamos a colocar ahí. Solamente para darte referencia, la tertulia que tuvimos hace 3 días sobre la ley antisaqueo ya tiene más de 450 visitas allá. Yo creo que es importante y así una vez César les dará los detalles, cómo conectárselo para que se lo enseñen a toda la gente
del equipo de Pérez Guerrero, pero también a todos los jóvenes diplomáticos y a todos los que les interesan las relaciones internacionales. Entonces formará parte de la oferta que nosotros suministramos en Analítica TV y me siento muy honrado de haber participado con ustedes y haberlos podido apoyar. Hasta luego a todos y un placer. Bueno, y muchas gracias a ti, Emilio, por esta maravillosa anfitrionía tan hospitalaria, tan eficaz para permitirnos este espacio de encuentro. Y ya para terminar, yo le daría entonces la palabra a Laura Fursi, que ha levantado la mano, que es interesante su opinión como comunicadora de cómo ve toda esta causa desde el punto de vista de comunicabilidad de la misma, diseminación de la misma, porque ella ha tomado interés en esa parte de la causa y quizás sus opiniones van a ser muy interesantes escucharlas. Adelante, Laura. Gracias, Frank. Pero en realidad, más que mis opiniones, es mi agradecimiento, que empieza por Reinaldo Figueredo. Gracias a Reinaldo, yo conocí a Pérez Alfonso y lo conocí ahorita, en esta época de mi vida, porque no tuve el privilegio como reportera ni como periodista de, si bien estuve cerca del OPEP, muy jovencita, no tuve el privilegio de conocer a Pérez Guerrero. Y sin embargo, a través de Reinaldo se generó esta cadena. En realidad, Reinaldo es el que me hizo ver la importancia de rescatar esos fragmentos, esos trozos de nuestra política internacional y de nuestra política nacional, democrática y civil. Y eso me enlazó contigo, Frank. Debo agradecer a Emilio y la oportunidad de ustedes, el aplauso es para ustedes, porque son ustedes los que tienen ahorita, los que están difundiendo este entusiasmo. Yo ahorita estoy enamorada de Pérez Guerrero. Quiero que mi hija de 22 años sepa cuál era el pensamiento de esa Venezuela, cuál era el pensamiento de ese manejo internacional, qué se pretendía, ese multipartidismo, esa visión, lo que ustedes han nombrado. La última entrevista que tuve hace unos días con Imelda Cisneros me hizo ver que yo no solamente no puedo abandonar esta idea, sino que me pongo a la orden. Tengo el honor de ver ahorita en pantalla al embajador Fernando Gervasi, Eduardo Prasel. Mil gracias por esta oportunidad, Frank. Y sobre todo eso, véanme como simplemente un receptor y yo soy el ejemplo de lo importante que es que ustedes lo hagan y lo sigan haciendo. Eso es todo. Y bueno, estamos ahora buscando sencillamente la forma de hacerlo, de materializarlo, para que nuestros hijos reciban ese mensaje. No es aceptable que no se sepa, que no se conozcan a fondo los valores de Pérez Guerrero. Una vez más, gracias a Egle Blanco, que no había tenido la oportunidad de dársela, y por supuesto a todos ustedes. Disculpen, como les digo, yo no soy de las que puede contar una anécdota de Pérez Guerrero, pero sí puedo contarles sobre la emoción que me ha generado Reinaldo, Frank, Imelda, al reflexionar y al hablar sobre Pérez Guerrero. Eso me hace pensar que hay esperanza, porque todavía nosotros estamos. Eso es todo. Gracias. Amén, Laura. Y ya con eso has contado tu propia anécdota, muy valiosa también. Recordemos que Laura, por cierto, es una venezolana de mucha trayectoria en el área de comunicación, que tiene origen croata inicialmente. Y como todo tiene que ver con todo, yo quiero recordar que cuando hubo aquella aperturación del Consejo de Seguridad de la ONU, muy criticado por su cenacularidad elitesca, de veto de las potencias, y estaba de presidente en ese entonces Diego Arria, por cierto, el venezolano Diego Arria, le llegó a él el tema de la guerra fratricida de los Balcanes de esa época, en el 92, de Serbia contra los bosnios, los musulmanes, toda esa guerra tan fratricida, tan horrorosa, de tantos muertos y tantas bajas civiles allí, ¿no? Y un sacerdote, a mí no se me olvida eso, de Bosnia y Herzegovina hoy en día, fue a pedir auxilio al Consejo de Seguridad, a presentar el problema humanitario de esa guerra al Consejo de Seguridad, y no le dejaban entrar porque no había acuerdo entre las potencias y había un veto y la cosa y tal y cual. Y Diego Arria dispuso que los embajadores lo escucharan informalmente en la cafetería de la ONU, y nació las llamadas encuentros paralelos informales del Consejo de Seguridad con la sociedad civil mundial para problemas apremiantes. A través de esa conexión croata internacionalista, de guerra lamentable y de genialidad para asistir, para ser útil, que fue todo el predicamento de Pérez Guerrero, como decía Egle, creo, ser útil, hacer, ser un instrumento para el bien de la humanidad en cosas concretas, hacer el bien sin mirar a quién, y en el camino encontrarnos todos en la misma causa.
Habiendo dicho esto, no sé si Imelda quiere decir algo más, ¿no? No, Yo creo que estaríamos entonces felizmente ya concluyendo esta reunión. Esperamos que de la grabación que se haga de ella para el testimonio histórico se aproveche eso para posteriores recabaciones que se haga de información, para diseminación. Todos ustedes son capaces de escribir seguramente piezas interesantes con esos testimonios que han vertido aquí hoy también. Los invitamos a escribir, a comunicar. Tenemos hoy una infraestructura internacional que quizás nos va a permitir quizás traducirlo a los idiomas, conectarnos con Naciones Unidas, tenemos gente allí, y ser de utilidad para nuestro país, no solamente, sino para la comunidad internacional toda y para la ONU en particular. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias a todos. Esto quedó grabado, como lo comentó el señor Emilio, lo vamos a publicar en el canal de Analítica en YouTube, y una vez que esté listo, yo les voy a hacer llegar el link para su difusión, y muchísimas gracias por esta interesantísima reunión. Gracias a ti. Feliz tarde a todos. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos, pues, cuídense. Que Dios los acompañe.